Pudimos haber tenido una versión de Spider-Man 3 sin Venom y sin traje negro, con el Buitre y Sandman como villanos principales y otra con un traje negro fiel a los cómics, donde Venom moría de una manera tan grotesca que traumó a los nenes en las audiencias de prueba. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser Spider-Man 2 se estrenó en 2004 y recaudó 783 millones de dólares en todo el mundo. Fue aclamada por la crítica y ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Sony no tardó mucho en poner en marcha la tercera parte, apuntando a un estreno en 2007, con un presupuesto que terminó siendo de 258 millones de dólares. Esto la convertía en una de las películas más caras de la historia hasta ese momento. Todo el equipo principal volvía, los actores principales habían firmado un contrato por 3 películas desde el principio, así que no hubo muchas negociaciones. El guionista Alvin Sargent volvía para escribir el guión basado en el tratamiento de los hermanos Raimi, así que bueno, Sam Raimi se sentó con su hermano Ivan, o Iván como le prefieran decir, a escribir el tratamiento inicial. Terminaron entregando 2 páginas con la historia base a Sony. La historia que escribieron tenía a Peter Parker enfrentando a Flint Marko, que era un convicto que cae en un acelerador de partículas y se convierte en Sandman. Y bueno, este resultaba ser el verdadero asesino del tío Ben. Para Sandman se eligió al actor Thomas Hayden Church. Raimi dijo que le fascinaba el potencial visual de Sandman y que Church tenía la capacidad de hacer creíble un villano que fuera al mismo tiempo amenazante y digno de compasión. En paralelo, Harry Osborn cerraba el arco que venía construyéndose desde la primera película. Raimi dijo que Harry no iba a ser exactamente un segundo Duende Verde, sino que iba a ser algo intermedio. Con eso Raimi tenía lo que quería, o sea, 2 antagonistas con conexiones directas a Peter. Pero bueno, Sony quería más. Resulta que Raimi quería usar el buitre desde Spider-Man 2. No lo pudo meter en la película porque la historia de Doctor Octopus necesitaba mucho desarrollo y no había tiempo para un segundo villano. Pero para la tercera fue el primer villano que quiso meter. Originalmente Adrian Toomes, o sea el buitre, aparecía 2 veces. Al principio de la película, cuando Spider-Man respondía a un llamado policial que reportaba a un hombre con alas mecánicas robando, bueno, Spider-Man lo metía preso y el buitre desarrollaba un odio profundo hacia él. Al final de la película, Sandman sacaba al buitre de la cárcel y los dos se aliaban para vengarse de Spider-Man. Peter y Harry se perdonaban y peleaban juntos contra los 2 villanos. El buitre sobrevivía a la película y quedaba planeado como el villano principal de Spider-Man 4. Ben Kingsley estaba en conversaciones para interpretar a Toomes, y según el libro que habla de la producción de Spider-Man 3, Kingsley tuvo una reunión con Raimi, aceptó hacer la película, y ya estaban organizando pruebas de vestuario cuando terminaron eliminando al personaje del guión. El equipo de producción llegó a hacer arte conceptual de las alas del buitre, pero nunca se llegó a la etapa de fabricación de un traje completo. Cabe aclarar que para la difunta Spider-Man 4 sí existió un prototipo de las alas, pero bueno, eso lo voy a hablar en otro video. También cabe aclarar que Eddie Brock, no Venom, existía en esta versión, pero era un periodista sin ningún tipo de importancia en la trama. Nadie dentro del equipo de Raimi estaba pensando en Venom. El 15 de marzo de 2005 eliminaron al buitre del guión. La orden vino directamente a Avi Arad, que era el productor de la película y el jefe de Marvel Films. Arad le dijo a Raimi que su versión del buitre no funcionaba como villano porque no tenía una conexión personal con Peter. El Duende Verde era el padre del mejor amigo de Peter, Doctor Octopus era un mentor que se convertía en villano y el buitre era un viejo enojado que quería venganza porque Spider-Man lo había metido preso. Y para Arad eso no alcanzaba, pero claramente era un capricho porque él quería a Venom. Venom era un villano muy popular entre los fanáticos, vendía juguetes como loco y los fanáticos venían pidiendo hace años que apareciera en las películas. Arad le dijo a Raimi que la historia del traje negro era un arco muy querido por los lectores y por los fanáticos de la serie animada, que Venom funcionaba como un espejo oscuro de Spider-Man y que también iba a subir las ventas del merchandising. Sony metió mucha presión y también pidió que se incluyera a Gwen Stacy como interés romántico alternativo. Raimi medio como que se resistió porque él había crecido leyendo los cómics de Amazing Spider-Man de los 70, o sea, la era de Harry Conway, los clásicos que tenían al Duende Verde, a Doctor Octopus, al buitre y a Misterio. Venom no apareció hasta 1988 y era un personaje que Raimi no conocía, no le interesaba y no le gustaba. Dijo que le faltaba cierta humanidad. Los villanos de Raimi siempre eran tipos trágicos, porque si nos ponemos a pensar, Norman Osborn era un tipo destruido por su propia ambición, Otto Octavius era un científico que era brillante pero que terminaba corrompido por su propia creación, y Venom era un monstruo alienígena pegado a un tipo resentido, o por lo menos así lo veía Raimi, y la verdad que no encontraba la manera de hacerlo funcionar con la misma profundidad que tenían los personajes que acabo de mencionar, pero terminó cediendo. Más que nada dijo que lo hizo para complacer al estudio y a los fanáticos, que intentó estudiar al personaje
personaje y que a medida que lo fue conociendo le encontró un par de cosas interesantes, pero no le parecía nada del otro mundo. Años después admitió sin ningún tipo de filtro en una entrevista con Collider que intentó hacerlo funcionar, pero que no creía en los personajes y eso no se le puede esconder a la gente que quiere Spider-Man. Si el director no cree en algo, la audiencia claramente lo va a sentir. Avi Arad también terminó aceptando la culpa públicamente. En una entrevista con Screen Rant dijo que entendió que Venom no era un personaje secundario y que se merecía su propia película. Me parece que entendió todo mal, pero bueno. Venom finalmente consiguió una película en solitario con Tom Hardy en 2018. La película pasó de tener un guión con 2 villanos y un tercero como para una secuela a tener 3 villanos activos al mismo tiempo. Topher Grace terminó siendo elegido como Eddie Brock y Raimi lo eligió porque quería que Brock fuera un espejo de Peter Parker, o sea, un tipo flaco y común en vez del Eddie Brock todo trabado y musculoso de los cómics. Lastimosamente, los fanáticos lo tomaron como otra señal de que el director no entendía un carajo de Venom. Con Sandman, Harry, Venom, Gwen Stacy y Eddie Brock, sí, los nombro como personajes separados porque el simbionte y Eddie Brock son 2 entes distintos. Pero no importa, todos estos personajes estaban peleando por un espacio en el guión y el guionista Alvin Sargent propuso una solución bastante simple que era partir Spider-Man 2 en 2 películas. La idea era hacer Spider-Man 3 y Spider-Man 4. O sea, 2 películas con la misma historia y darle a cada personaje el espacio que necesitaba como para que respire la narrativa. Sargent argumentaba que había mucha trama para una sola película y que comprimir todo iba a dañar la narrativa. Thomas Haden Church dijo que era como intentar meter 4 kilos de historia en una bolsa de 2, y la verdad que tenía razón. El guión tenía que presentar al simbionte, explicar de dónde venía, más o menos, desarrollar la relación de Peter con el traje negro y cómo lo corrompía, presentar a Flynn Marko, transformarlo en Sandman, revelar que Marko era el asesino del tío Ben, resolver el arco de Harry Osborn que lo venía arrastrando desde hace 2 películas, presentar a Eddie Brock como un rival de Peter en el Daily Bugle, después transformarlo en Venom, introducir a Gwen Stacy como interés romántico alternativo, encima de eso desarrollar la crisis de la relación entre Peter y Mary Jane y cerrar todo con una batalla final. Cualquiera de esas tramas por separado daba para media película, pero juntas era imposible. Estaban haciendo malabares. El equipo consideró seriamente la propuesta de partir la película en 2, pero la descartaron por 2 razones. La primera era una razón narrativa, porque no encontraron un punto de corte que funcionaba. La historia no tenía un final natural a mitad de camino donde pudieras parar la película y dejar al público satisfecho y decir, bueno, nos vemos el año que viene. Si cortaban cuando Peter se sacaba el simbionte y lo obtenía Eddie, que cabe aclarar era la idea original, todo el arco de Venom quedaba para la segunda película y la primera no tenía un cierre. Si cortaban después de la pelea con Harry, perdían el impulso de la historia de Venom. Y la segunda razón era puramente comercial, que Sony no quería arriesgarse a partir una sola historia en 2 películas. En 2005 y 2006, que es cuando más o menos se tomó esta decisión, no existía el modelo de parte 1, parte 2, que después se popularizó con Harry Potter, los Juegos del Hambre, Avengers y todo eso. Partir una película en 2 era un riesgo bastante grande. Si la primera parte no funcionaba, la segunda se moría antes de estrenarse. Sony prefería una sola película de 250 millones de dólares que garantizara un estreno grande en 2007, antes que arriesgar 2 películas donde la segunda dependía del éxito de la primera. El resultado fue comprimir todo en 2 horas y 20 minutos, cada arco quedó recortado, los personajes quedaron muy cortos de desarrollo, la película terminó siendo exactamente lo que había advertido el escritor. En el plan original de Raimi, ni Venom ni Gwen existían. En el tratamiento original que se mandó a Sony, el papel que después ocupó Gwen Stacy lo tenía una mujer random sin nombre, o sea, era un personaje genérico que cumplía una función en la trama sin ninguna conexión a los cómics. Pero Sony pidió que esa mujer fuera Gwen Stacy específicamente. Y Bryce Dallas Howard se terminó anotando para el papel porque era fanática de las 2 primeras películas y quería estar en la tercera. Topher Grace y Thomas Haden Church aceptaron los papeles sin leer el guión porque los dos querían trabajar con Sam Raimi y les alcanzaba con eso. Topher Grace hasta dejó That 70 Show, que era la serie donde era protagonista, para hacer Spider-Man 3. Cuando el equipo de diseño arrancó a trabajar en el traje negro, el primer intento fue ir directo al cómic. El traje original era un látex negro liso sin patrón de telarañas en relieve, los ojos eran bastante grandes y como angulares, el emblema del pecho y de la espalda eran igual a los del cómic, y la textura era completamente lisa, sin ningún tipo de relieve encima. Lo hicieron, lo probaron, hasta le sacaron fotos en el set, que después se viralizaron de nuevo en 2023, pero la realidad era que si bien era una réplica fiel al traje negro que aparece en The Amazing Spider-Man 252, puesto sobre un cuerpo humano, el resultado era raro. Y Raimi lo vio y decidió descartarlo porque le parecía que se veía como un traje de sadomasoquismo. El látex negro, apretado al cuerpo, sin ningún tipo de textura ni relieve, era visualmente idéntico a un traje fetichista. Los ejecutivos de Sony coincidieron porque dijeron que el diseño era muy gomoso y sexual,
y ordenaron un rediseño completo. Lo que terminamos viendo en la película fue la versión negra y gris del traje rojo y azul clásico de Spider-Man, hasta con el mismo patrón de telarañas con relieve, pero bueno, el emblema de araña era más grande, como más agresivo. Era básicamente el traje de siempre, pero negro. Para un montón de fanáticos fue una decepción porque sentían que el punto entero del traje de simbionte era que se veía completamente distinto al Spider-Man normal. El diseño del traje simbionte después se trasladó al de Venom, que mantenía un patrón de telaraña similar al traje de Spider-Man, pero más distorsionado. Hablando de Venom, el proceso de diseño fue muy largo y tenían un montón de versiones descartadas. Los artistas de criaturas Konstantin Sekeris y Esh Crisor hicieron los primeros diseños y lo que salió de esa etapa era irreconocible comparado al Venom de los cómics. Había versiones que parecían sacadas literalmente de una película de terror de los 80, con el simbionte trepándole por la cara de Eddie Brock de formas desagradables, como deformándole los rasgos, estirándole la piel. Algunas versiones tenían garras largas y bocas que no se parecían en nada a la mandíbula que tiene Venom en los cómics. Otros intentos eran realistas, entre comillas, pero terminaban viéndose como monstruos genéricos sin ningún tipo de conexión visual a Spider-Man. Claramente con lo que terminamos era relativamente fiel al cómic, o sea, podías reconocer a Venom, pero en realidad los diseños anteriores muestran lo perdidos que estaban tratando de adaptar un personaje que el director no quería hacer. En paralelo con estos diseños se fabricó un animatrónico de Venom hecho con todo efectos prácticos, con el símbolo de araña enorme en el pecho y una máscara con una mandíbula articulada, con los ojos blancos y un tamaño enorme, tipo mucho más grande que Spider-Man. El animatrónico se usó para el primer tráiler de la película, que se mostró en la Comic Con de 2006, donde Raimi reveló a Venom con efectos visuales todavía sin terminar. Para la película final, el animatrónico lo reemplazaron completamente por efectos visuales. Y bueno, la transición de práctico a digital cambió la apariencia del personaje por completo. Topher Grace se puso un traje práctico de Venom en el set de la película, donde tenía que interactuar con otros actores, pero la mandíbula de Venom, los dientes y la lengua siempre fueron algo digital. El resultado fue un efecto que se criticó en toda la película, que era que el simbionte se abría alrededor de la cara de Grace como si fuera una máscara retráctil, y el contraste entre la cara humana de Topher Grace y el cuerpo del simbionte, la verdad que hasta el día de hoy para mí se ve raro, porque además Venom en la película final era dentro de todo del mismo tamaño que Spider-Man. Y en el cómic es un tipo enorme y el simbionte lo hace todavía más grande. Ya a este punto dije 500 veces que Raimi no quería Venom, pero bueno, cuando le tocó trabajar con el simbionte lo trató de hacer a su manera. Y lo trató de tirar más para una película de terror. Para ser justos, Raimi había dirigido Evil Dead 2 y El Ejército de las Tinieblas antes de hacer Spider-Man. El tipo claramente sabía filmar body horror. En la película que vimos, Peter se saca el traje en la iglesia y después Eddie Brock lo agarra. En una escena relativamente rápida, pero en la versión que Raimi quería contar, el proceso era mucho más largo. Peter se sacaba el simbionte, pero no lo destruía, lo guardaba en una caja en su departamento y el simbionte le hablaba. Peter estaba en su pieza y escuchaba la voz del simbionte llamándolo desde dentro de la caja, diciéndole que lo necesitaba. Peter lo usaba, se lo sacaba, lo volvía a guardar, lo volvía a escuchar y después lo volvía a usar. Era como un ciclo de adicción, pero cada vez que se lo ponía le costaba más sacárselo. Hay una escena donde Peter se mira al espejo y en vez de ver su reflejo, ve una versión monstruosa del simbionte. Era un jumpscare normal, pero lo más raro es que el Venom que Peter ve en el espejo no era el mismo Venom que después aparece con Topher Grace. Era más parecido a Peter, era como si fuera una versión futura de él si se hubiera quedado con el simbionte. A ver, técnicamente la escena se filmó, pero se sacó el jumpscare de la versión de cine y de la versión del editor. También el simbionte iba a tener una debilidad distinta, porque en los cómics los simbiontes son vulnerables a dos cosas: el fuego y las vibraciones intensas, sobre todo las ondas sonoras. En la versión de Raimi, el simbionte se iba a morir por una sobreexposición a vibraciones intensas. La escena de la iglesia donde Peter se lo saca usando el sonido de las campanas era un reflejo de la debilidad, pero en la muerte final de Venom la debilidad se cambió porque el simbionte se muere por una explosión de la bomba calabaza del Duende Verde, o del nuevo duende mejor dicho. Una muerte un poquito más genérica, la verdad. Pero siguiendo con esta versión, el simbionte no solo se unía al cuerpo de Eddie Brock, sino que se lo comía vivo. A lo largo del tercer acto, mientras Venom operaba como villano, el simbionte le iba consumiendo la carne y la mente de Brock. Eddie dejaba de ser un tipo con un traje y se convertía como en un cuerpo vacío que el simbionte usaba como anfitrión. Cuando Peter lo empalaba con una lanza improvisada en el final, el simbionte se terminaba de desprender del esqueleto de Eddie y se lanzaba contra Peter intentando volver a unirse. Pero bueno, vamos a cortar un poquito con todo esto de Venom y vamos a hablar de la producción en general. El rodaje de la película arrancó el 16 de enero de 2006 y se extendió por más de 100 días de filmación hasta julio de 2006. Filmaron en Los Ángeles
hasta el 19 de mayo, después se pasaron a Nueva York y algunas escenas donde Spider-Man se cuela a un camión blindado se filmaron dentro de Cleveland. Como dije antes, el presupuesto aprobado de la película era de 250 millones de dólares, lo que ya la convertía en una película extremadamente cara, pero la cifra final fue mucho más alta, porque se estima que el costo real superó los 350 millones de dólares. Como si eso fuera poco, Danny Elfman, que era el compositor que había hecho la música de las dos primeras películas y había hecho el icónico tema de Spider-Man, se peleó con Raimi en la producción de Spider-Man 2. Elfman dijo que no lo habían tratado bien y se negó a volver para la tercera. Se van a cagar de risa con esto, pero se fue a hacer la música de la telaraña de Charlotte en vez de Spider-Man 3. Christopher Young, que ya había compuesto música adicional para Spider-Man 2, lo reemplazó como compositor principal. Terminó creando temas nuevos para la película, incluyendo un tema para el traje negro que era reconocible inmediatamente, pero se ve que esto no fue suficiente porque según Sam Raimi, el estilo de Young y el de Elfman eran muy distintos, y cuando Young trataba de usar los temas originales de Elfman, la transición se sentía rara. En diciembre de 2006, cuando la producción ya estaba en postproducción, válgame la redundancia, el productor Grant Curtis anunció que Elfman había empezado a colaborar parcialmente con Young en la música. Otra cosa muy complicada fue la creación de Sandman, porque Sony Pictures Imageworks arrancó el desarrollo 2 años antes del estreno, o sea, en 2005, y tuvo que hacer software de animación desde cero. El equipo de efectos especiales de John Fraser probó 12 tipos distintos de arena en un set de prueba. La tiraron contra dobles de acción, la tiraron desde las cornisas, la salpicaron contra las paredes, la tiraron al aire y grabaron cada comportamiento. Después trataron de replicar los resultados en una computadora. Raimi insistió desde el principio en que todo tenía que tener un sentido físico, que no había lugar para la magia en la película, y que cada movimiento de la arena tenía que obedecer las leyes de la física. Una sola toma de la cara de Sandman formándose con los granos de arena tardaba 2 semanas en renderizarse. Hasta 250 personas trabajaron en los efectos visuales de la película, con más de 900 tomas de efectos en total. Eso era más o menos un 20% más que en Spider-Man 2. En la Comic Con de 2006, Raimi admitió frente al público que todavía no estaba seguro de cómo Imageworks iba a lograr que Sandman se viera bien. Thomas Haden Church se rompió 3 nudillos filmando la escena del subte donde Sandman le tira un golpe a Spider-Man. El equipo de efectos le había dicho que el ladrillo del medio era de utilería, pero George le pegó el ladrillo real en la primera toma. En la escena donde Spider-Man le atraviesa el pecho a Sandman, reemplazaron a Tobey Maguire por un boxeador amputado, y así lograron el efecto visual de atravesar el cuerpo sin necesidad de mucho CGI. Por si ya se aburrieron, les tengo más datos sobre la historia. Raimi tenía un problema con el final de Spider-Man 3, porque en Spider-Man 1 Mary Jane la secuestra el Duende Verde, y Spider-Man obviamente la va a rescatar. Después en Spider-Man 2, a Mary Jane la secuestra el Doctor Octopus y Spider-Man la va a rescatar, y Raimi no quería la misma situación por tercera vez consecutiva. Y yo tampoco, porque la verdad no soporto cómo grita Mary Jane. Así que en el plan original, la persona que Venom secuestraba no era Mary Jane, sino Gwen Stacy. La idea era que Venom se aliara con Sandman, se llevara a Gwen al sitio este de construcción donde transcurre la batalla final y lo usara como carnada para atraer a Spider-Man. Venom le decía a Spider-Man que iba a hacerle perder a Gwen, y bueno, esa frase hubiera tenido un peso para los fanáticos de los cómics de ese momento, porque todos ya sabemos que Gwen Stacy se muere en Amazing Spider-Man 121. Mientras eso pasaba, el discurso de perdón que convencía a Harry de ayudar a Peter no iba a ser del mayordomo, sino que iba a ser de Mary Jane. Mary Jane iba al departamento de Harry y le decía que todos habían hecho cosas terribles, pero que tenían que aprender a perdonarse, porque si no, todo lo que habían sido no iba a significar nada. Kirsten Dunst grabó estos diálogos, de hecho se pueden escuchar en el tráiler de la película, pero terminaron siendo reemplazadas por, bueno, esta escena con Bernard del mayordomo. En el corte del editor, Bernard fue eliminado por completo. Harry decide perdonar a Peter mientras ve una foto suya con el vidrio roto. Raimi contó que la intención de la escena era que Bernard funcionara como una proyección de la conciencia de Harry y no como un personaje real dándole información. Lo que Bernard representaba era lo que Harry, muy en el fondo de su conciencia, sabía, que era que Spider-Man no le había matado a su papá, sino que Norman se había matado solo con su propio planeador. Pero esa intención nunca quedó clara en la película, porque Bernard aparece como un personaje de verdad en las 3 películas. También interactúa con Peter en Spider-Man 2, y Harry interactúa con él adelante de otros personajes sin que nadie reaccione raro. El resultado en esta película fue algo bastante criticado, que es que el viejo se quedó callado durante las 3 películas y de la nada aparece con información que hubiera evitado todo el quilombo. Por suerte hubo muchas reescrituras. El rol de Gwen lo redujeron progresivamente hasta que desapareció de la trama después de la escena del club de
jazz. Eso significaba que Mary Jane volvía a ser secuestrada por tercera vez consecutiva. Gwen después aparece al final de la película en el funeral de Harry, pero no tiene ningún tipo de diálogo, nada más está ahí y listo. El arte conceptual de Phil Sanders muestra un dibujo de Spider-Man columpiándose al rescate, donde la persona en peligro es Gwen Stacy en un auto deportivo y no Mary Jane en un taxi. Sanders pintó la escena con Gwen y después la repintó con Mary Jane cuando cambió el guión. La versión más larga que existió de Spider-Man 3 duraba 2 horas y 40. El editor Bob Murawski confirmó este dato y aclaró que nunca existió un corte de 3 horas como se especulaba. De esas 2 horas y 40 se fueron recortando hasta llegar a las 2 horas 20 del corte teatral. Pero en 2017, 10 años después del estreno, Sony sacó Spider-Man 3 versión del editor, o corte del editor como le prefieran decir, que es una versión alternativa que no era más larga sino más corta. Duraba 2 minutos menos que el original. Tenía escenas reordenadas, tenía música nueva y un montón de cambios que alteraban un poco la narrativa de la película. La escena eliminada, en mi opinión, más importante era la de Sandman visitando a su hija Penny, porque Flint Marko iba a ir a la plaza donde su hija y su ex mujer estaban esperándolo. Penny está muy decepcionada porque su papá no aparece. Flint estaba ahí, las estaba mirando desde lejos, pero no se podía acercar porque ya no era humano. Así que se transformaba en un castillo de arena gigante al lado de Penny sin que ella supiera que era él. Después de esa escena, Eddie Brock se encontraba a Sandman en la playa y lo convencía de matar a Spider-Man diciéndole que Spider-Man era el único obstáculo entre Marko y su hija. Lastimosamente solo existe una foto detrás de cámaras de esta parte. En la película final la alianza entre Venom y Sandman pasa porque sí, realmente no hay ningún tipo de razón compleja. Venom solamente le propone matar a Spider-Man y Sandman le dice que sí. Cabe aclarar que no hay un Raimi Cut. O sea, no es el Snyderverse esto. Raimi estuvo de acuerdo con los cortes que se hicieron en la versión de cine y probablemente hubiera cortado más si hubiera tenido control creativo. La versión del editor no es la película que Raimi quería hacer, sino que es una versión alternativa que armó un equipo de edición con material ya existente. Ahora, cortando un poco con todo el tema de la película, vamos a hablar un poquito sobre un cameo que casi aparece en el juego de Spider-Man 3. Si se vieron otros videos de Marvel del canal, van a saber de qué cameo estoy hablando. El juego de Spider-Man 3 salió al mercado con la película en mayo de 2007. Treyarch lo desarrolló para PlayStation 3 y Xbox 360, después Vinox lo desarrolló para PC y Vicarious Visions para las versiones portátiles. El juego más o menos seguía la trama de la película, pero la expandía sumando un montón de villanos del cómic que no estaban en la película. Las diferencias eran bastante grandes al punto de que eran juegos casi distintos. La versión de PlayStation 3 y Xbox 360, o sea, las de New Gen, tenían a Rhino, Scorpion, Kingpin y el Lagarto como villanos adicionales. Después había como bandas callejeras que manejaban distintos barrios de Nueva York. La versión de Play 2, Wii y PSP tenía un guión completamente distinto, tenía a Morbius, Shriek y el Lagarto. La historia de Morbius era una subtrama completamente distinta, donde Spider-Man investigaba ataques de vampiro en el campus de Empire State. La versión de Game Boy Advance tenía Electro, Mad Bomber y Kingpin. Pero sacando eso, había un hallazgo muy interesante que descubrieron años después. Había un usuario que se llamaba Alos Orgel que encontró en los archivos una versión de bug del juego y en esa versión había concept art de Iron Man. Y no estamos hablando del Iron Man de Jon Favreau, o sea, el del UCM. Realmente no se parecía a nada de lo que vimos después y esto generó bastante debate porque no quedaba claro si el material era descartado del juego de Spider-Man 3 o si era de Web of Shadows, que era otro juego de Spider-Man que Treyarch desarrolló después y que salió en 2008. Lastimosamente esto es lo más cercano que vamos a tener a Tobey Maguire interactuando con otros héroes del UCM. Creo, no sé, esperemos hasta Doomsday. Spider-Man 3 se estrenó el 4 de mayo de 2007, recaudó 891 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la más taquillera de la trilogía, pero fue la peor recibida por la crítica y la que más dividió a los fans hasta el día de hoy. Las preguntas que les dejo son estas. ¿Pensás que con Sandman, Harry y el buitre la película hubiera sido mejor o el problema de Spider-Man 3 iba más allá de Venom? Díganme en los comentarios.